Hola, buenos días a todos. Yo soy Leonardo y hoy vamos a ver cómo definir turnos en el software Crosscheck Standard. Bueno, vamos a una breve presentación en la práctica donde acceder a esa definición de turnos, solo acordando que para tener un sistema completo de asistencia, esa es solamente la primera parte. Después de la definición de turnos vamos a tener algunos otros pasos que voy a explicarles en los próximos videos, pero vamos a empezar. Acá estoy con mi crosschecks abierto en la pantalla principal y acá hay un botón llamado ciclos, que es donde vamos a adentrar para empezar la definición de turnos. Acá tenemos los tres botones que he comentado que necesitamos configurar para que podamos tener ahí un sistema de control de asistencia completo. Y el primer es propiamente el turno. Entonces acá tenemos un turno ya configurado. Voy a explicarles todos esos campos, cómo configurar un turno de manera correcta y también explicarles algunas diferencias entre los tipos de turnos de asistencia y podemos ver con más detalles volviendo al slide, a las diapositivas que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es entender aquellos primeros campos. Mucha gente se confunde con aquellos campos. Entonces, para explicarles de manera más fácil, yo he puesto ahí una línea del tiempo donde explicaremos en un día común ¿cuál campo sirve para qué? Entonces vamos a imaginar que tenemos un día laboral, una jornada laboral de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde a las 8 de la mañana es propiamente el horario de entrada, que también hay un campo en la definición de turnos, y a las 5 de la tarde o las 17 el horario de salida. ¿Ok? Hasta ahí ninguna duda, creo. Hay dos campos ahí cerca de la entrada que son el inicio de validez de la entrada y el fin de validez de la entrada. Entonces, acá donde ponemos inicio de validez de entrada a las 6 de la mañana, significa que cuando hay un registro de entrada, si ese registro después de las 6 de la mañana, el sistema ya empieza a entender como un registro válido de entrada. Y tenemos un límite ahí hasta las 10 de la mañana. Entonces, si el empleado pone su huella a las 10 de la mañana, el equipo sigue reconociendo como un registro de la entrada. ¿Ok? Y el mismo sirve para la salida, donde tenemos el inicio de validez de la salida y el fin de validez de la salida. En nuestro ejemplo hemos puesto ahí el inicio de validez de la salida a las 3 de la tarde y el fin de validez a las 7 de la noche. Entonces, si haber algún registro ahí fuera de esos campos, antes de las 6, entre las 10 y las 3 o después de las 7, el sistema va a reconocer como un registro inválido. Entonces es bastante interesante tener una atención especial en esa parte, ¿ok? Muchas veces el problema de un reporte, el problema de un control de asistencia está ahí. El sistema no está arreglado de manera correcta para recibir entradas y salidas fuera del rango, ¿ok? Vamos a continuar. Tolerancia de llegada tarde. Es el límite máximo para la entrada del funcionario para que el sistema no contabilice retrasos. O sea, vamos a poner una tolerancia de 15 minutos, siguiendo el mismo ejemplo del slide anterior. Entonces, si el empleado entró a las 8:15 de la mañana, no es contabilizado retraso. Sin embargo, si el empleado entra a las 8:16, ya es contabilizado un retraso de 16 minutos. Entonces se pasó la tolerancia y se sumó el retraso total. El mismo sirve para el campo donde se llama tolerancia de salida temprana, que es el límite mínimo para la salida del funcionario para que el sistema no descuente salidas anticipadas. Un ejemplo, vamos a imaginar que el empleado salió a las 16:45 o 5:15. No es contabilizado retraso o salida temprana porque está dentro del límite de tolerancia.
Sin embargo, si el empleado sale 16 minutos antes de las 5, ya se pasó de la tolerancia. Entonces es contabilizado una salida temprana de 16 minutos. Es el mismo sistema que hemos visto ahí para los retrasos de la mañana, ¿ok? Entonces hay que tener una atención con eso también. Información de turnos. Un día de trabajo. Cuenta como día de trabajo. Es el campo que se refiere al número de 0 a 1 de cuánto representa un determinado turno dentro de un día de trabajo. O sea, si tenemos solamente un turno por día, vamos a indicar el numeral 1. Ahora, dependiendo de la empresa, dependiendo de las políticas de asistencia que puedan tener, hay clientes que les gustaría poner un turno para la mañana y otro turno para la tarde, turnos diferentes. Cuando hay dos o más turnos, la suma de los turnos debe ser igual a 1. Acá tenemos algunos ejemplos para explicarles mejor. Entonces, para un turno único, tenemos ahí un turno diario normal de las 8 hasta las 5 de la tarde. Acá la diferencia es que hemos puesto solamente 5 minutos de tolerancia. Podemos ver acá que cuenta como un día de trabajo completo. Y acá un ejemplo con dos turnos en el mismo día. Entonces, acá tenemos el turno de la mañana, de las 8 al mediodía. Y el turno de la tarde, de la 1 a las 5 de la tarde. Fijen que cada turno está como 0.5. O sea, la suma de los dos turnos me da un día de trabajo completo. ¿Ok? Una información bastante importante. Caso su sistema tenga dos turnos, cuidado con los tiempos límites entre los mismos. O sea, acá vamos a revisar dos turnos, el de la mañana y de la tarde. Fijen que el inicio de validez de la salida está igual al inicio de validez de la entrada. O sea, en la salida de la mañana es el límite de la salida de la entrada de la tarde. Disculpen. O sea, yo no recomiendo dejar ahí tiempos en común entre ellos. Por ejemplo, un fin de validez de salida al mediodía y 40 y un inicio de validez de entrada al mediodía y 20. Puedes notar que hay 20 minutos ahí en común con esos dos turnos. Cuando eso se pasa, la probabilidad del sistema se confundir es más grande. Lo que va a decir para el sistema si es una entrada o una salida, un registro en ese tiempo común entre los turnos, caso lo tuviera. El tipo de asistencia que el equipo tomó del empleado. O sea, cuando el empleado va a poner la huella, se puede poner ahí con las setitas del teclado del equipo si quiere una entrada, una salida, una pausa. Entonces, cuando hay un registro en ese rango común entre los turnos, el equipo va a fijarse al tipo de registro del empleado, si fue una entrada o una salida, y ahí va a enviar para el sistema para que haga los reportes de manera correcta. Pero si no hay ningún tiempo en común entre los turnos, es más sencillo de que no haya ninguna confusión en el sistema. Es eso que siempre recomiendo a nuestros clientes. Espero que he dejado bastante claro ahí ese tema. Pero cualquier duda de ese tema o de otros temas, sigo a la disposición ahí. Pueden comentar por los propios comentarios del video de YouTube, enviarme un correo electrónico. Hay bastantes maneras de contactarme ahí para que yo pueda ayudarles con todo el soporte técnico necesario. Información de turnos. Tiempo de trabajo. Cuenta como tiempo de trabajo. Es un otro campo ahí que tenemos en la definición de turnos. Es el periodo en minutos referente a cuánto representa un determinado turno dentro de un día de trabajo. Normalmente ese valor se rellena automáticamente al poner el horario de entrada y el horario de salida. Sin embargo, su sistema no cuenta con las marcaciones de pausa. Les explico de manera más fácil. O sea, si tu sistema no utiliza el estado de asistencia de break o de pausa, ahí hay una manera de descontar el tiempo de descanso o el tiempo de horario de almuerzo de los empleados.
Ahora, caso tu sistema ya utilice esos tipos de pausa, no es necesario hacer ese descuento. Vamos a ver cómo lo hacemos para los sistemas que no utilizan las pausas. Acá tenemos un turno único con una hora de almuerzo, de las 8 de la mañana hasta las 17, y ese sistema no utiliza los estados de asistencia de pausa o breaks. Entonces, si notaren, de las 8 a las 17 tenemos 9 horas multiplicado por 60 minutos, 540 minutos. Pero como nuestros empleados van a tener 60 minutos de pausa o de almuerzo, lo subtraemos del tiempo total y nos dará un tiempo de trabajo final de 480 minutos. Ahora, cuando utilizamos break, no es necesaria esa configuración. Voy a mostrarle en los reportes cuál sería la diferencia de uno y de otro. Solo acordando nuevamente, para tener los reportes completos, no es necesario solamente la definición de turnos, sino la definición de ciclos y la asignación de los cronogramas. Asignación de los turnos y ciclos para los usuarios. Y eso lo vamos a ver detalladamente en los próximos videos, ¿ok? Ese es solo el comienzo de nuestra capacitación ahí para un sistema de control de asistencia por medio de los equipos Anvis y el software Crosschex estándar. Observación. Es justamente lo que he dicho ahorita. Lamento por decir antes de la información. Es exactamente eso. Ejemplo de reporte para turnos sin break. Acá tenemos un turno normal en un día común donde el empleado ha puesto su reloj a las 8 de la mañana para entrar y a las 5 de la tarde para salir. Y ya está, nada más. En la parte de detalles de asistencia nos da ahí también todas las informaciones de ese día y de ese usuario. Y en la parte de reportes tenemos ahí 8 horas trabajadas de ese empleado, un día trabajado normal, sin ausencia, todo tranquilo, ¿ok? Solo acordando que ese es el ejemplo con el descuento de 60 minutos que he explicado en la subtracción de tiempos en uno de los slides anteriores, ¿ok? Es el turno sin break. Ahora el turno donde utilizamos las pausas o los breaks, se puede notar ahí los registros que ya tenemos dos campos adicionales ahí, que son propiamente los breaks. Entonces, acá en este ejemplo, el empleado entró a las 8 de la mañana, ha puesto un registro de pausa para salir para el almuerzo al mediodía y ha puesto un registro de pausa también para volver de almuerzo. No es necesario haber más que un tipo de asistencia para pausas. No importa si es entrada o salida, si es regreso, salida de almuerzo. Puedes customizar caso necesario. Hay como editar esos campos, pero si no quieres, no hay problema. Puedes utilizar el mismo tipo de pausa porque el software va a asignar siempre una pausa con la próxima pausa y después hacer la suma del tiempo que ese empleado estuvo fuera. Vamos a ver eso propiamente en los reportes. Entonces, solo siguiendo en el detalle de asistencia, tenemos ahí el mismo que había en el tipo de reporte anterior, pero la diferencia está al sacar el reporte. En la parte de tiempo fuera, el tiempo que el empleado estuvo fuera de la empresa, que es la suma de las asignaciones de break. Entonces fue una hora fuera de almuerzo y en ese campo nos muestra eso. Entonces esa es principalmente la diferencia entre un tipo de reporte de turnos con break y turnos sin break. ¿Ok? Entonces, caso quisiera controlar el tiempo de almuerzo de tus empleados, es recomendable que utilice ese tipo de control. Bueno, espero que he dejado las informaciones claras ahí, ustedes pueden entender bien. Otra vez, cualquier duda,
me envíe un comentario por YouTube, envíeme un correo electrónico, si hay sugerencias de próximos videos o ejemplos, envíame las informaciones y podemos compartir y charlar al respecto. Yo quiero poner ahí una secuencia de videos para control de asistencia, pero me falta un poco de tiempo para arreglar todo eso y necesito hacer en los 3 idiomas del continente americano. Entonces les pido gentilmente un poquito de paciencia, pero poco a poco vamos a arreglar todas esas funciones, ¿ok? Muchas gracias por tu atención. Espero verlos en los próximos videos. Que estén muy bien. Hasta una próxima. Chao.